Buenas tardes y bienvenidos todos a este coloquio sobre las consecuencias actuales de la COVID-19. La irrupción de la pandemia por la COVID-19 supuso, entre otros muchos factores, la suspensión de la atención y la actividad programada en nuestro medio. La atención a los pacientes con COVID-19 ocupó la totalidad de la actividad médica, tanto a nivel de atención primaria como en atención hospitalaria. Esto supuso una paralización del funcionamiento sanitario integral durante unos meses, en sustitución por la actividad COVID, con un impacto enorme en los diferentes servicios médicos y quirúrgicos. Ante este escenario hemos visto la necesidad de promover este coloquio en el que nos centraremos en 3 bloques de 15 minutos de duración cada uno de ellos. El primer bloque versará sobre cómo se ha gestionado el retorno de la actividad asistencial, tanto a nivel de consultas, endoscopias, pruebas funcionales, quirófanos. El segundo bloque será cómo ha impactado la suspensión de los procedimientos programados en digestivo, tanto los médicos como los quirúrgicos. Y el tercer bloque versará sobre cómo creen nuestros ponentes que influirán las implementaciones realizadas durante la COVID-19 en nuestro entorno. Tras la finalización de estos 3 bloques, abriremos el debate con preguntas a la audiencia. Para ello, tendremos la oportunidad de compartir este coloquio con 3 doctores que sin duda lo enriquecerán. Ellos son el doctor Julio Iglesias, jefe de servicio de área de endoscopia digestiva del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario de Santiago de Compostela; el doctor Daniel Ceballos, jefe de servicio de digestivo del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Además fue su director y director médico de dicho hospital, con lo cual pues, probablemente pueda aportar también una visión distinta. Y el doctor Arsenio Sánchez Movilla, jefe de servicio de cirugía general del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majada Honda y actualmente jefe de la unidad de cirugía colorectal del mismo hospital, bueno, desde el principio, básicamente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar al primer bloque acerca de cómo se ha gestionado el retorno de la actividad asistencial. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo ha sido este retorno en el hábito de endoscopias? Bueno, primero, nada, Maribel y a toda la organización, gracias por contar conmigo para participar con vosotros en estos coloquios, que yo creo que es muy interesante que pongamos en común nuestras experiencias después de estos momentos tan complejos que hemos vivido y que por desgracia seguimos viviendo. Centrándonos en el tema que me pregunta sobre cómo nos hemos ido reincorporando a la actividad de la endoscopia, la verdad que un poco complejo, ¿vale? Porque después de tener las unidades totalmente sobrecargadas, yo creo que si le pregunto a Daniel y te pregunto a ti, Maribel, cómo gestionábamos pre-pandemia las unidades de endoscopia, la verdad que cada vez estaríamos más y más. De repente nos hemos encontrado con la necesidad de suspender y de repente nos hemos encontrado con la necesidad de volver a reintroducir todo, pero en un escenario completamente diferente. Y tenemos que tener en cuenta en el momento en el que nos encontramos con la complejidad y aprender de lo que hemos vivido para intentar recuperar la actividad, porque en el mundo de los pacientes no solo existen los pacientes COVID, tenemos pacientes del resto de las patologías a los que le tenemos que dar una salida. ¿Cuáles han sido los puntos quizás más críticos que hemos tenido para reintroducir y reincorporar la actividad? Es que hemos tenido que adaptarnos a algunas normas que nos exige la pandemia y que nos exige el COVID. Desde reestructuración de espacios para conseguir adaptar los números, con lo cual en esta reintroducción hemos tenido que distanciar un poco más los tiempos entre procedimientos para que no se nos acumularan pacientes ni en la recepción de las unidades de endoscopia ni en la zona de salida de las unidades de endoscopia. Hemos aprendido la importancia de la valoración preendoscopia de los pacientes, que esto ha cambiado. Hacemos cosas ahora que antes no nos planteábamos hacer. Ya no estoy diciendo el incorporar, el hacer una PCR pre-COVID a todos los pacientes, porque quizás tenemos que recordar que la endoscopia digestiva, sobre todo la alta, se sigue considerando hoy uno de los procedimientos de mayor riesgo de transmisibilidad por culpa de estar manejándolos con los aerosoles. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Con lo cual yo creo que muchísimos de los hospitales de España, discutible o no, estamos haciendo una PCR preendoscopia y esto también tiene un impacto en cómo hemos tenido que reintroducir, porque al paciente ya no solo es una cita, sino que desde las zonas administrativas tenemos que preparar y hemos necesitado incrementar incluso el personal administrativo para dar una doble cita. Tenemos que citar para hacer la PCR del COVID, para después dar una cita explicando la citación normal para los estudios endoscópicos. Lógicamente hemos tenido que optimizar espacios porque si tenemos que distanciar pero queremos incrementar el número de exploraciones que necesitamos, de las que luego podemos discutir en la segunda pregunta para intentar vencer
las consecuencias de los ajustes de agendas, lógicamente hemos tenido que hacer adaptación de espacios y ya no los hemos tenido muchas veces muy grandes, con lo cual hemos tenido que hacer como encaje de bolillos para intentar incrementar el número manteniendo las distancias de seguridad. Otra de las cosas que hemos tenido que hacer y en la que no dejamos de trabajar es en el cuidado de nuestras personas, ¿no? Yo creo que tenemos que tener especial cuidado con los compañeros, con los médicos endoscopistas que tenemos, con las enfermeras, con los auxiliares, porque no nos podemos permitir tener las bajas que teníamos previamente. Ahora somos muchísimo más cuidadosos. Cuando uno coge algún tipo de enfermedad, tenemos la alerta COVID. Yo creo que metidas ahí en la cabeza, nos hacemos PCR porque tosemos 3 veces, pero es que tiene un impacto grandísimo sobre el volumen de actividad, porque como tenemos una baja personal, que si es un COVID lo vamos a perder durante un tiempo y probablemente lo que tenemos a su alrededor. Con lo cual, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues de forma progresiva, de forma compleja, intentando adaptar espacios, adaptar indicaciones de las que luego hablaremos para no extenderme, y sobre todo con la idea de intentar recuperar los volúmenes de actividad que teníamos previamente, porque luego lo comentaremos en el siguiente apartado, que seguro que me vas a preguntar cuál es el impacto que hemos tenido en nuestros pacientes. Y yo creo que hemos tenido que conjuntar todos estos factores para que el impacto de la disminución inicial y con la recuperación consigamos recuperar a un montón de pacientes que seguramente todos, y sobre todo en la endoscopia para nosotros, y sobre todo aquí con Arsenio con nosotros, que se surte de alguna forma de los pacientes que nosotros generamos con las endoscopias, pues la realidad es que hemos tenido que trabajar y seguimos trabajando. Y con las cifras que estamos teniendo ahora, pues estamos un poco preocupados nuevamente porque, bueno, parece que las cosas están empezando a empeorar un poco y todo el trabajo que estamos elaborando y que estamos ejecutando para poder incrementar y volver a unos volúmenes lo más aproximados a lo que teníamos anteriormente, volvemos a tener la losa de que igual tenemos que empezar otra vez a disminuir un poco la actividad. Esperemos que no. Yo sé que esto dependerá mucho de los países y en España de las comunidades. Pero bueno, ahí estamos y yo creo que resumiendo en pocas palabras cómo estamos gestionando el retorno es de forma progresiva. No podemos pasar del cero a la nada en este momento como quizás nos hubiera gustado, adaptándonos a las exigencias que el COVID nos obliga, mayor distancia de seguridad y distanciando a los pacientes y adaptando los espacios, y luego lo haremos intentando filtrar las indicaciones de los procedimientos para intentar priorizar más que nunca aquellos procedimientos que son más prioritarios, y esto exige mucho trabajo por parte de las unidades de gestión, tanto de los médicos como de la personal de enfermería que colabora en la filtración, no sé si es la mejor palabra, pero en el filtro que hacemos de las peticiones para intentar recuperar a aquellos que pensamos que van a tener una mayor probabilidad de una patología que va a requerir un tratamiento más importante, y lógicamente a todos se nos viene en la cabeza la palabra de intentar no perder a todos los pacientes oncológicos, que todos tenemos la idea, aunque no hay datos consolidados, de que los hemos perdido, que hemos retrasado el diagnóstico y de lo que seguro que podemos hablar después. Muchas gracias, Julio. La verdad es que sí que hemos tenido una idea bastante clara con lo que nos has podido contar. Y Dani, ¿cuál ha sido tu experiencia, ya quitado un poco la parte de endoscopias que nos ha comentado Julio, cuál ha sido tu experiencia en el retorno a la actividad en un servicio como el tuyo de digestivo? Pues, Maribel, en primer lugar agradezco a la Sociedad Española de Patología Digestiva la invitación y la oportunidad a participar en este coloquio. Y respondiendo a la primera pregunta, hay que partir de un escenario distinto y diferencial, por pura suerte, que ha tenido Canarias, y es que, a pesar de que Canarias diagnosticó el primer caso muy mediático en La Gomera, allá por febrero-marzo del inicio de la pandemia, del 20, luego tuvimos picos de incidencia menores, significativamente menores que los que hubo en Península. Entonces, la curva ha tenido un diferente pico, tanto en la primera como en la segunda ola, y una diferente forma en la tercera, cuarta, que han permanecido unidas. Ha sido prácticamente una meseta, pero en cualquier caso con incidencias máximas menores. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el grado de intensidad de reducción de la actividad al que nos hemos visto obligados por la situación epidemiológica de Canarias no ha tenido absolutamente nada que ver
con lo que ha ocurrido en algunas zonas de península. Como consecuencia de lo cual, la actividad se redujo, se restringió el tránsito de personas en una forma proporcionada a esa situación epidemiológica. En el caso de endoscopia, lo que hicimos fue solo citar pacientes hospitalizados, las urgencias, por supuesto, hospitales de día, oncohematológicos y hospital de día de medicina interna, y luego un popurrí que llamábamos nosotros de beneficio clínico inaplazable, en el que por las características de la petición había una probabilidad preprueba elevada de que al paciente le podía estar ocurriendo algo relevante. Y eso al final, cuantificado, era el 40% de lo que hacíamos habitualmente. O sea que suspendimos el 60% y mantuvimos el 40% con todas las medidas que se pudieron mantener allá por marzo-abril, sin EPIs, sin mascarillas reutilizadas, en fin, todo lo demás que sabemos todos, con las mismas limitaciones que podíamos tener en península. En lo que respecta a endoscopia en consultas, lo que hicimos fue transformar absolutamente toda la atención de consulta ambulatoria en telefónica. De nuevo, con las limitaciones que supone el no saber qué cara está poniéndote el paciente al otro lado, ni siquiera si es el propio paciente. Hacíamos alguna verificación con algún dato demográfico, carné, fecha de nacimiento, etcétera, que con respuesta rápida, pues bueno, pues podíamos intuir que efectivamente era el paciente el que teníamos al otro lado del aparato. Excepto primeras visitas, que suponía ya un verdadero riesgo. Primeras visitas que además tenían que sortear en aquel momento un confinamiento legal, un confinamiento estricto en el entorno de la Semana Santa del año 2020, en el que estaba el ejército y la policía por la calle. Y en hospitalización lo que hicimos fue prohibir absolutamente las visitas, excepto en aquellos pacientes pues, con una situación de pronóstico vital infausto o en aquellos con una limitación severa cognitiva, bien por deterioro cognitivo, consecuencia de demencia o alguna anoxia perinatal. Al final, pues los pasillos del hospital estaban absolutamente vacíos y estábamos todos encerrados en nuestros despachos sin contacto unos con otros. Entonces, ese escenario, ¿cómo se ha retomado? Bueno, pues se ha retomado con distintos picos, con vaivienes, con cesiones de personal, no del conjunto del servicio, pero sí de personal del servicio a las unidades COVID, que se han activado y desactivado en función de las distintas olas, y con una reactivación de endoscopia desde ese 40% que digo al 100%, con una reactivación de alguna consulta sucesiva, no primera visita, sino sucesiva, que se ha presencializado de nuevo, el caso concreto de la unidad de patología, en la que los hepatólogos nos pidieron que telefónicamente era difícil valorar la situación de peso, de perímetro abdominal de un paciente con cirrosis que se podía descompensar con descompensación hidrópica, que no había manera de hacer esa valoración objetiva por vía telefónica. Y en la hospitalización hemos aflojado o apretado en función de la situación epidémica externa en Gran Canaria y de los distintos niveles de alerta que las autoridades sanitarias nos colocaban a la isla, que se renueva cada 15 días. Probablemente, como yo indicaba el doctor Iglesias, nos vamos a empeorar y nos van a colocar en nivel 2 en breve plazo. Y la situación propia del servicio, porque no estamos exentos también nosotros de tener algún contacto, alguna infección. Afortunadamente, ninguna de las que hemos tenido ha sido de relevancia clínica. Pero bueno, contactos podemos tener dentro del hospital y en Mercadona. Bueno, el caso es que hemos tenido bajas, además de las bajas propias de la vida y del común de los mortales, ITs que se producían por enfermedad común ajena al COVID. Como consecuencia de todo eso, hemos tenido un impacto importante, una distorsión importante que hemos conseguido manejar básicamente como hemos podido, adaptándonos prácticamente de día en día en función del personal disponible y de los avisos que nos iba dando la dirección para el rescate de personal para las unidades COVID. Muchas gracias, Dani. Y Arsenio, desde el punto de vista quirúrgico, ¿cómo ha sido el retorno vuestro? Pues antes de nada, dar las gracias por la invitación y espero que nuestras intervenciones sean razonables y que la gente entienda un poco más de esto. A ver, nuestro retorno ha sido paulatino, progresivo, pero no equidistante. ¿Y con esto qué es lo que quiero decir? Realmente nosotros prácticamente desde octubre del 21 estamos haciendo el nivel de cirugía prácticamente igual, es decir, afortunadamente en nuestro hospital, yo creo recordar que nosotros antes de pandemia podíamos tener 18 quirófanos a la semana
y estamos haciendo 17, 16, o sea que prácticamente igual. Eso nos ha permitido recuperar lo que llamamos enfermos importantes, que básicamente son oncológicos, prioridades cero, que llama la administración. Prácticamente lo hemos recuperado como si no hubiera pandemia, o sea, como si no hubiera habido pandemia. En estos momentos estamos en cifras muy similares, que son del diagnóstico, cuidado, del diagnóstico nuestro, que no es probablemente de la petición de consulta del enfermo, diagnóstico de carcinoma colorectal, prácticamente estamos operándolos entre 4 y 6 semanas, que es lo que estábamos haciendo ya antes. Con lo cual, en ese aspecto, en ese tipo de enfermos, yo creo que la recuperación, el retorno ha sido razonable. El problema que se plantea es que enfermos no oncológicos, entre los que yo establecería dos capítulos importantes, aquellos preferentes, que pueden ser, en nuestro caso, por ejemplo, enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal y suboclusiones intestinales, que normalmente los estábamos operando entre 6 semanas y 3 meses aproximadamente, claramente se retrasan. Y una cosa que se retrasa muchísimo es enfermos, por ejemplo, con hernias inguinales, por lo que voy a explicar ahora. La administración, lo que ha hecho aquí en Madrid al menos, es plantear a los cirujanos que íbamos a operar por la tarde, peonadas, que todo el mundo conoce, y en ese aspecto se han podido hacer muchos enfermos tipo colelitiasis, hernias inguinales, periné, pero dentro de esos enfermos solamente se podían meter aquellos enfermos que los anestesistas mantuvieran que podían ser operados por la tarde, que son enfermos algo mejores, es decir, probablemente el enfermo con 85 años, anticoagulado, con válvula, ese enfermo que tiene una hernia inguinal, que en este momento por la mañana prácticamente no se pueden operar porque no hay huecos, porque todos los huecos se están empleando para oncológicos, ahí sí que no estamos recuperando. O sea, nosotros, nuestras listas de espera, yo creo recordar que nunca teníamos enfermos por encima de 1 año en lista de espera, o año y medio quizá, y actualmente tenemos enfermos en lista de espera de ese tipo que pueden superar los 400 días. Y ahí no tenemos, yo no tengo la sensación de cómo podríamos mejorar esa historia, porque son enfermos que por parte de anestesia no se pueden operar por la tarde. Además son enfermos que normalmente necesitan ingreso post-intervención quirúrgica, y ahí sí que la recuperación, el retorno a la actividad, hemos vuelto a retornar a la actividad, pero cierto tipo de enfermos no se ha enterado de que estamos operando como si no pasara nada. Lo cual es un problema, yo creo que es el problema más importante ahora. Luego veremos alguna cosa más, pero quizá nuestra recuperación de actividad no ha sido para todo tipo de enfermos igual. Hemos recuperado, yo diría que muy razonablemente, enfermos oncológicos que se están interviniendo en plazos similares a prepandemia, pero hay otro tipo de enfermos que ni de broma, los que llamábamos preferentes, para los que teníamos anteriormente, teníamos 3 meses para la intervención, y que ahora se pueden ir perfectamente a 6 meses, pero perfectamente. Y los enfermos que no tienen ni padre ni madre, o sea, que son cosas, cuidado, que a nosotros o a nuestros gerentes les pueden parecer poca historia, pero para aquellos es muy importante, pero que en base a que no pueden ser operados fuera de turno de mañana, se prolongan su estancia en la lista de espera. Así que quizá ese es uno de los inconvenientes importantes nuestros. Muchas gracias, Arsenio. El segundo bloque al que vamos a pasar probablemente se solape un poquito con lo que acabamos de decir, pero queríamos
o quería centralizarlo un poco en el impacto que ha tenido directamente la suspensión de los procedimientos programados, tanto a nivel de endoscopia como a nivel general de un servicio digestivo, como a nivel de cirugía. Ya Arsenio nos ha estado comentando un poco cuál ha sido, pero vamos a apurar un poquito más o vamos a afinar un poquito más en el impacto, no en cómo se ha llevado a cabo, cómo ha sido, sino en el impacto que ha podido tener. Entonces, Julio, ¿cómo ha impactado en endoscopias la suspensión de procedimientos programados? Pues la verdad que, como comentas, Maribel, esto se solapa un poco con la parte anterior. De hecho, al final nos hemos ido preparando para la recuperación directamente relacionado con el impacto que hemos tenido en la suspensión. Yo creo que hay dos grandes grupos de pacientes en los que sí que hemos tenido impacto. Como comentaba Daniel, yo creo que en el paciente que acudió en medio de la pandemia con una ictericia obstructiva, no se dejaba de hacer una endoscopia, no se dejaba de hacer una CPR, el paciente obstruido no se dejaba de hacer una colonoscopia, al sangrante no se le dejaba de hacer la gastrourgente preferente, al paciente con alto riesgo preprueba de que tuviera una patología, nosotros por lo menos afortunadamente en Galicia, quizás un poquito peor que en Caneras, pero tuvimos una situación nunca tan grave, por ejemplo, Maribel, como la que tuvisteis, Arsenio, o tú en Madrid. Entonces, el impacto para nosotros ha sido un poquito menor, pero para que la gente se pueda dar cuenta, nosotros durante aproximadamente 8 meses suspendimos el programa de cribado poblacional de cáncer de colon. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes ejemplos del impacto que ha tenido la suspensión. Claro, si pensamos lo que supone parar durante 8 meses un programa de cribado que funciona y que está demostrado que funciona tan bien, es evidente cuál ha sido el impacto. El impacto es que hemos dejado de diagnosticar muchos pólipos que, bueno, pues los puede retrasar y si no los diagnosticamos ahora, no los quitamos ahora, pues los quitaremos dentro de 6 o 7 meses. Pero yo creo que el impacto, y aquí sí que después en el debate me encantará comentarlo con Arsenio, el impacto es que hemos disminuido el número de diagnósticos de cáncer de colon probablemente en situaciones más precoces, que es uno de los grandes avances que tenemos con el cribado poblacional que hacemos aquí con Salud Pública con el cáncer de colon. Yo creo que quizás ese es el ejemplo más claro que hemos tenido del impacto. El otro, que cuando a medida que iba pasando los meses, cuando estábamos desde marzo en progresión, y a mí me mandan como jefe de endoscopia, decía que me lo mandaran un poquito lo más demorado posible, pero me mandaban a listas de las demoras. Claro, las cifras crecían e incrementamos el número de endoscopias en lista de espera por no poder hacer cerca de entre 2.000 y 3.000 pacientes, que es una auténtica barbaridad. Y esto luego lo hemos tenido que reincorporar, esta suspensión que hemos tenido, que ha impactado en que no hemos podido hacer eso, pero esas pruebas las tenemos que hacer. Con lo cual, esto en el contexto de tener que adaptar, como os comentaba previamente, todos los espacios, todos los tiempos para poder recuperar la actividad, pues ha conseguido o ha significado que hemos tenido una demora excesiva durante mucho tiempo en el poder hacer muchísimos de los procedimientos, sobre todo los procedimientos de seguimiento. Quizás luego podremos hablar después que esto, a veces siempre hay que sacar cosas positivas, aunque de esto es difícil sacar algo positivo, pero siempre aprendemos cosas que luego podemos comentar de cómo hemos conseguido mejorar la adecuación de las fechas óptimas y de la mejor clasificación de cuándo y cómo tenemos que hacer los procedimientos endoscópicos. Pero yo creo que el impacto, para mí, dentro, por ejemplo, de la unidad en Santiago, y yo me imagino que será muy similar a otras unidades de endoscopia de nuestro país, yo creo que, sobre todo en el cribado, yo creo que prácticamente toda España canceló sus programas de cribado, con lo cual hemos tenido un impacto en la patología colorectal, sin duda, y el segundo en las listas de espera y seguimientos que hemos perdido y hemos dejado de hacer de la forma en la que teníamos que hacer, y en el retraso seguro en ese bloque de un montón de patologías, quizás no tanto oncológicas, porque esas sí que las hemos ido intentando, como comentaba Dani, probabilidad preprueba alta de patología oncológica, hacíamos los procedimientos, no los demorábamos, pero hay muchos pacientes en los que no sabemos lo que nos vamos a encontrar y, por ejemplo, sabéis que una de mis grandes áreas de interés es la patología pancreática. Sí es verdad que tuvimos la impresión, luego no fue tan sólida la información cuando la analizamos, pero el impacto, la sensación que tuvimos es que, por ejemplo, el cáncer de páncreas no ictérico sí que empezamos a llegar un poco más tarde de lo que estábamos llegando previamente con todo
los ejercicios que estábamos haciendo, por ejemplo, en Santiago, en la unidad de Coendo. Y poco más os puedo decir. Yo creo que todos tenemos la misma sensación: listas de espera, demora, retraso diagnóstico y el mayor impacto para mí en las estrategias de cribado poblacional de cáncer de colon, lo que es una pena porque es un programa que funciona de forma excepcional y que ha mejorado mucho el manejo que hemos tenido en los últimos años desde que se empezó en España en las estrategias de cribado de cáncer de colon. Gracias, Julio. Y bueno, Dani, volvemos otra vez a la misma pregunta, pero quizás ahora, sabiendo los datos que tú nos has dicho en el bloque anterior, que el impacto que habéis tenido ha sido realmente mucho menor que el que se ha tenido en la península, probablemente por vuestras condiciones de isla y tal. Yo imagino que vosotros también en ese momento pues habéis derivado adjuntos hacia el COVID desde digestivo, como ha ocurrido en otros servicios, y eso probablemente haya tenido una repercusión en el servicio, ¿no? Y esa repercusión luego también, cuando nos hemos incorporado a la práctica habitual, ¿ha tenido algún cambio o realmente no habéis encontrado cambio en ese sentido? Bueno, el impacto afortunadamente para nosotros ha resultado ser positivo. El número de peticiones, más que de peticiones, el volumen de complejidad endoscópica que se nos ha solicitado. Nosotros lo que hacemos es transformar en minutos el peso relativo de cada uno de los procedimientos de una cartera de servicios que es muy heterogénea y muy amplia, muy diversa, ¿no? Bueno, pues esto transformado en minutos. La disminución en el primer semestre del 20 respecto al primer semestre del 19 en términos de peticiones brutas que recibió el servicio, endoscopia, fue del 10%, como consecuencia del impacto de la pandemia, del bloqueo de las consultas, del cierre de la atención primaria, etc. Menor en Canarias respecto a Península, cierto, y menor en Gran Canaria respecto a Canarias, pero significativo, porque aquí también hubo primera y segunda ola. Y la producción, a pesar de la cesión de personal a las unidades COVID, la producción no paró si exceptuamos marzo, abril, mayo del 2020, donde la situación pues era la que era y que Julio ha explicado muy bien, donde hacíamos lo estrictamente imprescindible porque no sabíamos lo que estaba entrando por la puerta, si era COVID o no COVID. Como consecuencia de un aumento de producción del entorno del 10% cuando comparamos el semestre completo, de una caída de la demanda del 10%, optimizando al máximo nuestros recursos, doblando turnos, en aquellos momentos en donde la pandemia nos dejaba multiplicando el número de salas endoscópicas que podíamos hacer porque no sabíamos cuándo íbamos a ceder personal o cuándo nos iban a dar un cerrojazo a la puerta porque ya no podíamos seguir haciendo cosas. No podíamos seguir ingresando, haciendo ingresos programados de patología endoscópica relevante y de cierto riesgo que requería una cama o que podía requerir alguna cama de unidad crítica que estaba bloqueada por COVID, pues no podíamos seguir haciendo este tipo de procedimientos programados de alto nivel. Bueno, pues entonces aprovechábamos los momentos de que no había nube para lanzarnos, y como consecuencia de lo cual, en este momento, juntando todas las circunstancias, tenemos la demora más baja de la historia del hospital. Hay datos registrados con exactitud milimétrica desde el 2013 en adelante, con algo de exactitud desde el 2008 en adelante, pero bueno, los viejos del lugar nos recuerdan demoras desde 1999, que tengamos demoras tan bajas como las que tenemos ahora en procedimientos endoscópicos. Pasa una cosa parecida en consultas externas. Ahora sí estamos notando una reactivación de los circuitos de atención en atención primaria, y aquellas áreas de salud, que no tienen médico consultor, una consultoría virtual que tenemos puesta en el 68% del área, pues están sufriendo un aluvión de peticiones, pues más o menos justificadas, porque no hay ninguna participación de verificación, que sí hay en endoscopia, pero no hay en consultas, ninguna participación ni verificación de un especialista de digestivo, y la primera vez que vemos al paciente nos lo encontramos en la consulta, con o sin un volante de petición de atención primaria, contando lo que fuere. Como anécdota, a veces nos encontramos pacientes con patología dermatológica, porque debajo de dermatología está digestivo en el desplegable de primaria. Entonces, bueno, pues se les ha ido el clic y nos mandan a nosotros una verruga. Nadie ha comprobado si es pertinaz el que participemos nosotros en eso. Bueno, pues estamos sufriendo una aluvión en las agendas que reciben esa demanda no filtrada, no verificada o no participada por nosotros. Y en hospitalización hemos percibido un miedo atroz de los pacientes a presentarse en la puerta de urgencias, sobre todo coincidiendo con los picos,
Esto es muy llamativo para patología pues emergente, como puede ser una descompensación en un hepatópata o, por ejemplo, un brote grave de enfermedad inflamatoria intestinal, en el que llegaban ya pues, pidiendo agua por señas. Y comentado con otros compañeros y con otros servicios, se cuenta también la anécdota en el servicio de reumatología de una enucleación de un ojo por una uveitis que se desbordó. O pancreatitis, por ejemplo, en nuestro caso, pancreatitis muy evolucionada, porque el paciente tuvo dolor, se lo medio trató en casa, pero no quiso acudir a la puerta de urgencias. O cardiopatía isquémicas absolutamente pasadas, que luego quedan con disfunciones VI pues, moderadas graves. Entonces, ¿qué hemos visto a lo largo del tiempo? Que también ha cambiado el comportamiento del paciente. Y los pacientes en medio del pico de la ola no consultaban por más que les llamásemos y les dijéramos que se había visto algo extraño en el escáner y que por favor vinieran. Recuerdo 3 pacientes que no hubo forma. Ya solo nos quedó mandarles un telegrama o una pareja de guardias civiles. ¿Ha tenido impacto en términos de lista de espera y de demora? En nuestro caso, por todas las circunstancias que he contado, afortunadamente no en endoscopia, afortunadamente no en los procedimientos programados para hospitalización y algo sí, ahora en la lista de espera y en la demora de consultas externas por la reactivación de ese parón importantísimo de primaria. Fenomenal, muchas gracias, Dani. Y Arsenio, en cirugía ya nos has contado un poquito cuál ha sido la repercusión, ya nos lo has estado diciendo, pero por ejemplo, vosotros en los pacientes que estáis interviniendo ahora con un perfil muy parecido al que podían tener cirugías programadas previamente, ¿estáis viendo cambios respecto a ese mismo paciente en una época anterior? Es decir, ¿pensáis que los pacientes que llegan a cirugía con una programación previa de un determinado tipo ahora se han convertido en otra cosa o no estáis notando ese cambio? Nosotros hemos visto un cambio o 2 cambios inmensos. Uno que no voy a repetir, que es el disparo de las listas de espera, que se han disparado. Para un matiz estricto, nuestro hospital o nuestro servicio nunca había estado por encima de unos 400 enfermos en lista de espera y en el momento actual tenemos 850, con lo cual es más del doble, teniendo en cuenta además que hemos limitado el acceso de primaria en un intento, eso es un tema de nuestras gerencias, un intento de maquillar las listas, es decir, la tontería esta de las gallinas que entran por las que salen, si entran muchas más y salen las que salen, pues la lista va aumentando y eso. Pero bueno, pero independientemente de que maquillemos un poco, realmente nuestra lista ha aumentado. Pero quizá lo más grave son 2 conceptos en la complejidad de la cirugía. Nosotros hemos visto que la complejidad ha aumentado y lo vemos en parámetros tan fáciles como nuestra incidencia de amputación abdominoperineal en el carcinoma de recto, que nosotros, bueno, teníamos una relación con la resección anterior baja francamente buena, pues ha aumentado. O sea, estamos haciendo más amputaciones abdominoperineales que nunca y realmente es extraño el mes que no hacemos y la sensación, y eso es lo que estamos mirando en este momento, pero la sensación nuestra es que en el carcinoma de colon, y no se ha revisado, se está haciendo ahora, pero la sensación es que los estadios son más avanzados en el contexto general. Y luego estamos viendo una cosa que afortunadamente no se da mucho, pero es catastrófica, es aquellos enfermos jóvenes donde ni ellos, ni la familia, ni sus médicos en generales aprecian el riesgo real de tengo algo serio. Estamos viendo carcinomas de recto y de colon dramáticamente avanzados. Es decir, yo, por ejemplo, he operado esta semana 2 mujeres de 45 y 47 años con metástasis hepáticas. Una de ellas porque no sabíamos qué tipo de tumor era y otra realmente porque necesitábamos empezar con los biológicos. Pero eso sí que eso sí que ha sido trágico. O sea, tampoco decir que sean muchísimos enfermos, pero aquellos enfermos que no han consultado o que le han contado a su médico y su médico en el contexto de a ver quién piensa en alguien que tiene 45 años que va a tener un carcinoma realmente avanzado, pues
no se preocupe, bueno, ahora es mal momento para ir, ya lo veremos en unos meses. Y eso sí que hemos visto pocos enfermos, pero lo que no habíamos visto nunca, o sea, realmente nunca habíamos, yo hace mucho tiempo que no veía enfermos tan avanzados como los que estamos viendo desde verano aquí. Yo diría que realmente estamos viéndolo desde verano aquí. Y quizá esa es la repercusión más importante nuestra, junto con lo que ya he contado antes de las listas, que bueno, son muy importantes y se han disparado también. Básicamente yo diría que es eso, que nuestra complejidad ha aumentado y es muy difícil establecer si la morbimortalidad a medio plazo nos va a aumentar, pero la sensación es que probablemente sí. Muchas gracias, Arsenio. Realmente, o sea, hemos estado comentando toda la parte negativa de la pandemia, todo lo que ya sabemos, todo lo que hemos vivido, pero es posible que quizás podamos haber sacado algo bueno o algo que nos pueda servir, y de eso va a ir la tercera parte o el tercer bloque, que es cómo han podido influir las implementaciones que se han desarrollado durante la pandemia sobre nuestro entorno. Porque a nivel mundial se han requerido actuaciones rápidas, innovadoras, con el objeto de búsqueda de soluciones para controlar situaciones. Veamos lo que se hizo en Wuhan y luego lo hemos ido haciendo nosotros en España, concretamente en Madrid. La adecuación en tiempo récord de espacios únicos para centralizar la actuación, o el desarrollo de nuevas tecnologías para el desarrollo de vacunas como la del mRNA, ¿no? Que hay ya algunos fármacos que se están utilizando, ya se estaban utilizando, pero ahora probablemente con el desarrollo de esto pues podamos tener un poco más de tirón. Pero también se han visto una serie de deficiencias, sobre todo en los sitios en los que hemos estado más afectados, como ha sido el sistema de información. Es decir, la información obtenida ha sido horrorosa, es decir, no teníamos una idea clara de lo que estaba ocurriendo en cada comunidad, teníamos datos que hoy eran unos y mañana en el mismo centro eran otros. Entonces, probablemente eso ha puesto de manifiesto que tenemos una deficiencia en los sistemas de recogida de datos, probablemente, y en los sistemas informáticos de los hospitales. Entonces, con esta pequeña introducción a mí me gustaría saber un poco cómo lo veis vosotros, cuál ha sido vuestra vivencia. Para empezar, pues por ejemplo, Julio, se me ocurrió preguntarte, o se me ocurrió pensar en que si crees que se podía extrapolar esta centralización que hemos tenido a nivel de los pacientes que se han llevado de un hospital a otro. Por ejemplo, en Madrid, pacientes de diferentes centros se llevaban al CENDAL o se llevaban al principio a IFEMA y demás, como para poder tener una línea de actuación y poder desahogar el resto de los centros. ¿Tú crees que desde el punto de vista endoscópico podríamos aprender algo de esto? ¿O crees que en alguna situación en concreto se podría centralizar la actuación para ser más eficientes? La verdad que es una pregunta muy interesante, muy difícil de responder en España por cómo está diseñado el sistema sanitario público en nuestro país, con la que estamos compartimentalizados por áreas de población, no por áreas de especialización. Aquí, por ejemplo, en el Reino Unido, y en un tema que sí que tengo bastante conocimiento, que es en la centralización y las unidades de referencia de patología pancreática, por ejemplo, en el Reino Unido no se puede manejar la patología pancreática compleja en todos los hospitales, tienes que tener una acreditación para poder manejar esa patología, y creo que en UK y en Reino Unido hay como 7 centros únicamente capacitados, con la capacitación específica para poder manejar y centralizar el manejo de esta patología compleja, que es un poco la pregunta que me estás lanzando. Eso sí que lo hemos aprendido en España, que cuando hemos tenido problemas, y Madrid, por ejemplo, yo creo que es el paradigma en donde esto ha ocurrido con mayor, ha sido más necesario porque habéis estado más saturados, mucho más sin duda de lo que hemos estado, por ejemplo, en Galicia, y sí que se ha visto que probablemente existen algún tipo de patologías que se pueden centralizar en según qué sitios, pero ya no solo por el COVID, sino por dar un mejor manejo de ese grupo de pacientes. Está hablando Arsenio del número de cirugías, el número de quirófanos que pueda hacer él, la gran experiencia que tiene en cirugía colorectal. Quizás la pregunta también puede ser, ¿deberíamos centralizar, independientemente del COVID o aprendiendo del COVID, que algunas patologías quizás era mejor
centralizarlas en un grupo de expertos que tengan más experiencia y que esa patología más compleja se pudiera hacer en ese centro con los cirujanos más expertos, con los endoscopistas más expertos, que por ejemplo aquella endoscopia, esa disección, el POEM, la endoscopia biliopancreática terapéutica, la gastroenteroanastomosis, por hablar de las técnicas más avanzadas, quizás merece la pena centralizarlas. Yo creo que esto es una pregunta que excede al COVID, que el COVID nos la ha puesto, quizás nos la ha actualizado, nos la ha refrescado, por decirlo de alguna manera, pero quizás es un debate que debemos incorporar a la actualidad de las circunstancias que tenemos. Si me preguntas mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que si en el hospital que tengo al lado está una de las personas más expertas haciendo la mejor cirugía oncológica de alguna patología en concreto, en ese paciente especialmente delicado, pues quizás yo soy el primero, el sistema es el primero que tiene que dar la posibilidad de que ese paciente pueda ser derivado y no tener piedras en el camino en el que lo único que te encuentras son dificultades para poder derivar a ese paciente a un centro en el que nosotros mismos somos conscientes de que esa patología se puede manejar mejor. Yo creo que sí lo tengo claro, lo que pasa que la pregunta es si todos lo tenemos claro y si el sistema sanitario público tanto a nivel central en el ministerio como a nivel de las diferentes comunidades autónomas lo tienen claro. Entramos en conflictos políticos que no creo que sea el objeto, pero que quizás sí que pueden dar lugar a un gran debate, porque honestamente sí que creo que tenemos que tender a que los pacientes sean manejados, sobre todo en patología más específica, en los centros con mayor especialización. Pero si retomo, y sí que me gustaría coger otra cosa, Maribel, cogiendo el guante, yo creo que de todas las situaciones dramáticas, y no cabe duda que desde el confinamiento el COVID nos está haciendo vivir situaciones dramáticas, y Madrid probablemente es el sitio de España, con otras áreas como en algunas zonas de Cataluña o incluso en Valencia, por los que nos han sonado más, ¿no? Quizás no tanto en Galicia, igual que Dani en Canarias, el impacto no ha sido tan brutal, pero yo creo que incluso de estas circunstancias tenemos que sacar aprendizajes y tenemos que sacar cosas positivas. Yo creo que las personas tenemos que aprender, tenemos que intentar coger enseñanzas de cosas que hemos tenido que hacer y que yo creo que han hecho que mejoremos nuestra actividad. Yo creo que la filtración, el dedicar recursos para poder filtrar y ordenar mejor, en mi caso, las peticiones de endoscopia, ha tenido un impacto en que estamos consiguiendo, después de lo que hemos aprendido, ya hace un año, ¿no?, prácticamente, en el que estamos trabajando constantemente para mejorar la priorización de las peticiones. Ha sido una de las cosas que probablemente antes citábamos por orden y ahora citamos por prioridad. Y yo creo que es una de las cosas que hemos aprendido. Hemos mejorado en los sistemas de funcionamiento de las unidades de endoscopia. Hemos mejorado en los circuitos limpio-sucio, que muchas veces antes no pensábamos que era tan importante. Ahora sí, nosotros acabamos de hacer una obra en el hospital para cambiar completamente la zona de reprocesamiento de los endoscopios y hemos mejorado nuestras tasas de contaminación en los endoscopios de forma significativa. Hemos mejorado también los espacios que le dedicamos a las endoscopias, como comentaba Dani, de los tiempos que dedicamos, y hemos aprendido y nos hemos dado cuenta de que no para hacer más lo hacemos mejor. A veces hay que hacer menos para hacer mejor, porque la tasa de repetición que hemos tenido ahora, una vez que hemos disminuido los números y tenemos más tiempo para hacer las ecos, las colonos y las gastros, resulta que repetimos menos procedimientos y somos más resolutivos y eso redunda en el beneficio del paciente. Con lo cual, yo creo que tenemos que aprender de lo que hemos tenido que hacer para no volver a como lo hacíamos antes. Y yo creo que hay cosas positivas. Ojalá esto no hubiera ocurrido, que trabajáramos como antes y que esta reunión, este coloquio que tenemos, estuviéramos juntos en una mesa con un montón de gente en la que pudiéramos discutir, no por Zoom. Pero esta es otra de las cosas que hemos aprendido. En los sistemas de documentación antes era impensable cómo nos vamos a reunir y yo creo que todos teníamos un programa, teníamos el Skype, que es el que nos sonaba, y yo creo que si os pregunto a todos, tenemos ahora el Skype, el Zoom, el Teams, el GoToWebinar, y esto ha permitido en muchas circunstancias que la formación de los endoscopistas haya mejorado, porque tenemos más acceso del que teníamos previamente para poder tener actualizaciones y poder hablar y comunicarnos con los otros expertos. Para no extenderme más, yo creo que siempre venimos de una situación dramática, pero tenemos que intentar aprender de las situaciones dramáticas. Lo que me comentabas de la centralización de procedimientos complejos, sin duda sí, pero esto es un debate que tenemos que abrir a nivel nacional y esto es una cosa que incluso tenemos que extender a los políticos cuáles son nuestras opiniones, que yo creo que todos pensamos muy parecido. Y luego de lo que comentaba, tenemos que de la optimización de nuestros recursos
tenemos que aprender para no volver a las cosas que estábamos haciendo mal previamente. Fantástico, sí, totalmente de acuerdo contigo. Dani, ¿tú echas en falta alguna mejora de las actuaciones vividas? Seguro que tienes muchísimas. Seguro que nos puedes comentar alguna que no se haya dicho ya. Pues respondiendo a la pregunta que le has hecho a Julio, Maribel, ya está respondido el debate de si debemos ser más eficientes en la atención hiperespecializada al manejo de ciertas enfermedades de nuestra área de conocimiento. Y además, liderado por el Ministerio, se ha formado ya un grupo CESUR, de centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, en el que, más allá, no sé si alguien se sorprenderá, más allá de las pegas políticas que podría tener todo lo complejo que es juntar de manera telemática a 17 miembros de cada comunidad autónoma, más sociedades científicas del área de conocimiento, más Instituto de Salud Carlos III, más el Ministerio, en realidad las dificultades han sido sobre todo técnicas, científico-técnicas, a la hora de ponernos de acuerdo en qué entidades son las que ameritan un CESUR, más entidades patológicas que procedimientos, entre los cuales pues, puede estar la patología esofágica avanzada, POEM sí, POEM no, POEM dónde, patología vascular hepática, enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica, bueno, una lista discreta de 10, 15 elementos en los cuales se está discutiendo qué amerita y qué no ser CESUR, qué criterios son los que debería tener ser CESUR y posteriormente qué unidades en el Sistema Nacional tienen esa capacidad de ser acreditadas. O sea que por ahí, al hilo de la pandemia y de dotar de la máxima eficiencia al sistema, un sistema, como ha dicho Julio, absolutamente fragmentado, porque no solo somos 17 más Ceuta, Melilla y las mutualidades. Y sanidad penitenciaria, en fin, somos muchos. Ahí estamos caminando y somos muy resilientes a la hora como colectivo y como humanidad, de sacar adelante grandes soluciones, el ARN mensajero y las vacunas basadas en esa tecnología, como se ha citado, y ser resilientes para volver a hacer y volver a cometer los mismos fallos. Entonces yo en ese sentido no soy ni pesimista ni optimista, soy realista. Así que nos puede volver a ocurrir una pandemia, no por un virus respiratorio, sino de otro tipo, y cometeríamos, si no los mismos fallos, fallos análogos. ¿Qué he echado yo de menos en su conjunto? Bueno, pues yo me he sentido un poco huérfano de información, de que circulara la información a los mandos intermedios de la institución. Me he sentido huérfano de liderazgo, ya no solo en el conjunto de una institución como puede ser un hospital, sino de un servicio público de salud, como puede ser el Servicio Canario de Salud, o del conjunto del Sistema Nacional de Salud, y también un poco huérfano de sentido de pertenencia, porque un día decíamos una cosa y otro día decíamos otra. Y yo entiendo que una situación epidemiológica y científica cambiante y dinámica obliga a continuamente revisar los datos y los procedimientos, pero es que recuerdo perfectamente cuando el lunes 16 de marzo tuve que hacer un esfuerzo ímprobo por convencer a mis endoscopistas que con una mascarilla quirúrgica en la sala era suficiente, para 3 días más tarde, el jueves 19, llegar un papel que decía, me obligaba a un quiebro en el que había que utilizar una FFP2, y de ahí para adelante siempre la FFP2. Bueno, claro, el responsable de la transmisión de esa información es, en este caso, el mando intermedio de la jefatura de digestivo. Y eché de menos una corresponsabilidad en esta situación tan dinámica y tan cambiante. ¿Cambiaremos procedimientos? Pues sí. Hay algunos que ya estábamos poniendo en marcha, como dije. Verificar la indicación, la contraindicación y la priorización ya lo hacíamos, y por supuestísimo lo vamos a seguir haciendo. Con tasas de verificación tan elevadas como del 85% en el caso de peticiones dentro del circuito hospitalario, pero del 65% en el circuito que procede de atención primaria, en términos endoscópicos. Protocolización de la formación del personal en endoscopia. Y mucho cambio. Nuestras unidades no están sujetas a unidades especializadas en las que la enfermería y la auxiliar tienen un determinado título y ahí queda. No, forman parte del pool y en concursos de traslado van y vienen. Protocolización del manejo del equipamiento, circuitos unidireccionales en las salas de espera que se han adaptado
a la circunstancia actual y no se pueden usar todos los asientos disponibles, y también el paciente entra y sale por distintos puntos, no acompañado en la sala de espera, sino fuera, de manera que tomamos nota del acompañante que espera fuera del hospital y se le avisa cuando ya el paciente es altable desde la unidad de recuperación o desde consulta. El uso y el reparto de la actividad en todos los turnos ordinarios, no solo la mañana. Era clásico el ver que el hospital parecía un mercado árabe, perdón, de los árabes, en el turno ordinario de la mañana, y por la tarde parece que lo habíamos evacuado por un ataque químico. Bueno, pues ahora hemos trasladado parte de la actividad, no el 50%, porque no todo se puede hacer por la tarde, ya lo dijo Arsenio, pero hemos trasladado parte de la actividad al turno ordinario de tarde, de forma que el hacinamiento que podíamos ver en algunas salas de espera, ya no tanto de endoscopia, pero sí de otros servicios, pues se ha minimizado también. Hemos aprendido a ser poco latinos, en el sentido de estar como en un zoco. Esto nos cuesta trabajo. Hay algunas cosas en la actividad divulgativa, científica y docente en la que hemos perdido el networking del tú a tú, pero en la actividad asistencial sí hemos ganado en ser pues, un poco más prudentes en términos de mantener la distancia social y protocolizar aquello que hacíamos un poco a bulto. Fenomenal, muchas gracias. Arsenio, ¿tú cómo puedes, qué nos puedes aportar desde este punto de vista? Porque a vosotros os ha llegado directamente las ocupaciones de todos los anestesiólogos, de todos los espacios que había disponibles y los que se han creado nuevos, el ocupar todo para que pudieran estar los pacientes COVID graves atendidos, y eso ha sido en detrimento, lógicamente, de vuestras intervenciones. ¿Qué podríamos haber hecho de otra manera, o cómo lo podemos orientar el tema, sobre todo de anestesia y de las ocupaciones de sitios que realmente no deberíamos haber tenido? No sé si me expreso bien. Sobre todo a nivel de intensivos, a nivel de anestesia, a nivel de que eso ha copado toda la actividad para ir en detrimento de la tuya, por ejemplo, la quirúrgica. A ver, yo sí que es verdad que soy más pesimista que lo que han expresado mis colegas. A ver, nosotros, y eso que nosotros tuvimos tenemos un hospital que es moderno porque está construido hace aproximadamente 15 años. Yo creo que de este hospital se debería aprender una historia, que es un hospital elástico, en el contexto de que realmente nuestro hospital pudo hacer 50 camas más de UCI, cuando nuestras de UCI quirúrgica o de UCI médica, pero nosotros yo creo que estamos en torno a 75 lo estándar, y convertimos, realmente se pudo hacer fácilmente 50 camas en prácticamente 4 semanas, ¿no? Y eso es verdad que se debe a que el hospital es nuevo y está construido de una forma, lo que llamaríamos elástica, o sea, puedo inferir en los distintos sitios y yo eso sí que creo que a los próximos hospitales se deberían hacer, es decir, que los hospitales nunca se deberían hacer estrictos o exactos para la demanda que tengo en este momento, sino hay que pensar siempre que puedo tener más cosas, ¿no? Y eso nuestro hospital lo hizo razonablemente bien. También tuvimos suerte, o nuestros enfermos tuvieron suerte, nuestro hospital siempre ha tenido unos cuidados anestésicos post-cirugía especialmente buenos. Nosotros hemos tenido, yo no sabría decir que era mejor si nuestra UCI médica o nuestra UCI quirúrgica, pero realmente son la UCI nuestra quirúrgica en manos de los anestesistas es espectacularmente buena. Y los resultados de nuestros enfermos COVID, en base a ellos, en gran parte, fueron especialmente buenos. Es decir, o sea que quizá esa historia, tendrían todos los hospitales que convertir a sus anestesistas en anestesistas intensivistas, un poco lo que son en nuestro hospital. Pues me parece que es muy complicado, pero nosotros hemos tenido suerte y se hizo así. Y luego ya en la otra historia de vamos a intentar ser más efectivos, más esa historia de vamos a intentar concentrar cosas, es decir, bueno, en la epidemia
se podían haber dejado algunos hospitales libres de COVID, lo cual es complicado, yo entiendo que es muy complicado, para seguir haciendo patología de la que la gente se ha muerto igual. Es decir, antes estamos contabilizando cuántos enfermos COVID se han muerto, pero no sabemos cuántos enfermos no COVID se han muerto por la presencia del COVID. Y esa es una cifra que nadie la va a sacar y que me imagino que es muy complicado. Pero quizá uno de los problemas que nosotros tuvimos y se debería de reconsiderar si volviera a pasar es que en una situación como la que tuvimos, quizá compense bajar los niveles de cuidados para poder cuidar a más gente. Es decir, nuestras UCIs, por ejemplo, pues si tienen una enfermera por cada 2 camas, que es lo ideal y que yo no digo que eso se cambie bajo ningún concepto, pero que igual en esos meses de pandemia quizá no hubiera estado de más, bueno, bajar ese ratio simplemente para que los cardíacos hubieran podido seguir operando, es decir, gente que posteriormente se ha muerto, o sea que al final ese es un poco el tema, ¿no? Es decir, que yo creo que en eso quizá hay que tener quizá el sentido común o la visión de no voy a mantener los ratios perfectos que creo que hay que mantener en una situación donde, vale, lo puedo hacer, pero se me están escapando por otro lado. En cuanto a qué podríamos hacer y en cuanto a la eficiencia, digamos, la capacidad de patología, llevarla a centros concretos, yo creo que es una batalla perdida, salvo que los políticos, porque no creo que sea un problema ni de políticos, ni de comunidades, no, es un problema nuestro. En este país, lamentablemente, cuando en cirugía al menos has operado a un enfermo de algo, te lo sabes, has operado 2, eres un experto, y has operado 3 y tienes una serie, publicada o no, pero tienes una serie. Con lo cual es muy difícil centralizar, que yo creo que es absolutamente fundamental, eso que se ha contado antes, que no es que tenga que ver estrictamente con lo de la pandemia, pero creo que en España es muy complicado. O sea, creo que en España, bueno, pues me parece complicado y ojalá llegara. En Inglaterra sí que lo hicieron simplemente dejando de pagar a los hospitales, es decir, tú hacías una cosa para la que no estabas acreditado y a tu gerente no le llegaba la pasta por la intervención. Sí que a la siguiente te decía, muchachito, tiéntate, y se acabó la historia. Pero no creo que desde nuestros foros seamos capaces de centralizar. Me parece complicado, lamentablemente, porque creo que sería un tema absolutamente importante. Muchas gracias, Arsenio. Ahora vamos a abrir el turno de preguntas para que la audiencia pueda formular preguntas y entre tanto, pues si no hay ninguna, como hasta ahora mismo no hay ninguna pregunta, pues vamos a empezar a formularlas. Yo creo que este foro o estos coloquios promueven un poco el que nosotros pongamos en la realidad cuáles son nuestros problemas, cuáles son los problemas que hemos vivido, cómo podríamos mejorarlo. Tenemos muy claro que realmente desde aquí, desgraciadamente, no vamos a incidir ni a nivel político, ni a nivel institucional, ni a nivel de sociedad, pero está muy bien que realmente esto se ponga sobre la mesa y que se conozca. Probablemente nuestras opiniones o vuestras opiniones se den en muchos otros sitios, pero yo creo que es importante que lo comentemos independientemente de que sea más o menos factible o de que se lleve a cabo de una manera u otra. Yo, por ejemplo, para seguir un poco el debate con las preguntas, porque de momento no tenemos ninguna, y aunque ya se ha comentado, empezando por Julio, pues a mí me gustaría, tú ya lo has dicho, en el área de endoscopias se han hecho muchísimas mejoras precisamente solo por la situación tan dramática que hemos vivido, tales como el establecer la citación no por el orden de llegada, sino por la priorización, que eso probablemente se quede para siempre, ¿no?
Pero estos cuellos de botella que hemos tenido a raíz del COVID, porque los hemos tenido, o sea, endoscopias que han quedado ahí, probablemente vosotros no tanto como las hemos tenido en otras comunidades, como por ejemplo la nuestra, pero vamos, haciendo un poco una extrapolación de lo que ha ocurrido en una unidad, en una comunidad autónoma y en otra, quizás habría alguna mejora en endoscopias respecto a reducir esta lista de espera. Por ejemplo, se me ocurre tener reuniones con atención primaria para priorizar o para dar una cierta... para reconducir las indicaciones o hacer algún tipo de consejo en las endoscopias. Por ejemplo, recibimos muchos pacientes que se van cribando de pólipos todos los años, cuando probablemente si aplicamos las guías, esos pacientes no necesiten hacerse una endoscopia todos los años. ¿Esto cómo lo podríamos, aprovechando esto, cómo lo podríamos reconducir? Bueno, yo te puedo comentar, Maribel, que nosotros en el servicio, esta fue una idea de Enrique, bueno, de Enrique Domínguez, el jefe de servicio aquí en Santiago. Nosotros ya empezamos años antes de la pandemia a tener sesiones de protocolización con atención primaria en las patologías más prevalentes, ¿no? Y por hablar de dos grandes patologías, yo creo que donde empezamos más activamente a intentar mejorar los sistemas de derivación, por ejemplo, es en la enfermedad por reflujo, por poner algún ejemplo, o como puede ser en la dispepsia funcional investigada. También es cierto que quiero comentaros que nosotros no tenemos abierta la indicación de endoscopia de atención primaria. Entonces, excepto en las vías rápidas, que es en el paciente con rectorragia o en el paciente con disfagia, no pueden pedir una endoscopia de atención primaria, tiene que ir todo a través de la consulta externa. Y una cosa en la que empezamos a trabajar prepandemia y que hemos potenciado durante la pandemia es en la petición electrónica de consulta, que es una forma encubierta, lo podemos decir, perdonadme si no sé si es la mejor palabra, de filtrar ese paciente con los pólipos, que hemos bloqueado la opción de que primaria pida una petición de colonoscopia para hacer un seguimiento de un pólipo que le toca en 7 años o en 10 años, que lo hagamos en 1 año. Entonces eso lo hemos vehiculizado creando consultas específicas electrónicas de seguimiento de pólipos y haciendo que se conviertan más en interconsultas al servicio que realmente en peticiones directamente de endoscopia. Pero sin duda estoy completamente de acuerdo, y esto fuera de lo que tiene que ver con la pandemia, pero quizás aprovechando las circunstancias, yo creo que tenemos que trabajar más estrechamente con atención primaria para entenderlos mejor a ellos, porque yo creo que a veces tenemos un gap de relación y de relaciones personales con ellos. Yo creo que ese gap lo tenemos que cortar, porque si cortamos ese gap vamos a mejorar mucho el manejo de los pacientes, vamos a adecuar mucho mejor las peticiones de endoscopia para no hacer muchas cosas que quizás no están indicadas. Y hay una cosa que también es una responsabilidad nuestra. Quizás tenemos que dedicar más recursos dentro de los servicios, y Dani ya lo comenta que lo hace, en la gestión de las peticiones. La mejor forma de que una petición no se haga una endoscopia que no esté indicada es que alguien del servicio la mire y que tenga la capacidad de responder. En este momento la historia clínica electrónica nos ha abierto una gran posibilidad. Nosotros en Galicia llevamos años trabajando con el Janus, que es la historia clínica electrónica, y tenemos la posibilidad de decir que esta endoscopia no se hace porque no está indicada, o no se hace porque no le corresponde ahora, sino que le corresponde dentro de 5 años. Yo creo que eso, que parece que puede ser un gran consumo de recursos, no es un trabajo agradable. En Santiago el que lo hace soy yo. Creerme que no es un trabajo muy agradable, pero el impacto es brutal, porque, entre otras cosas, no nos vamos a olvidar, estamos dejando de asumir el riesgo de hacer procedimientos invasivos, porque una endoscopia, aunque sea mínimamente invasiva, la simple sedación es un procedimiento invasivo. Estamos disminuyendo el riesgo de hacer cosas que no tenemos que hacer. Y al mismo tiempo estamos creando espacio para poder hacer endoscopias en pacientes que tienen mayor prioridad para hacerse. Yo creo que ahí tenemos que aprender, que tenemos que trabajar y tenemos que seguir trabajando, y es una cosa que como comentamos antes, ha llegado para quedarse, para mí, sin ningún género de duda. Claramente. Dani,
Vamos a ver, probablemente vosotros esto no lo hayáis vivido porque por lo menos en la Comunidad de Madrid se han dotado muchos contratos para COVID, precisamente se ha contratado a muchas personas, incluso en una situación límite como la que hemos tenido nosotros, pues médicos recién acabados, residentes, incluso casi estudiantes empezando a hacer la especialidad para el tema del COVID. ¿Qué ocurrió? Que se ha dado una cobertura lo mejor que se ha podido hacer al COVID, porque había mucha presión asistencial, pero ahora esos contratos o bien están desapareciendo o bien se están intentando reconducir de nuevo hacia las áreas donde el COVID ha primado. Este es un punto de vista que si te sientes cómodo lo puedes comentar y si no, pues lo dejamos. ¿Tú crees que realmente, lo digo por tu experiencia respecto a la dirección médica y a la gestión hospitalaria, ¿tú crees que ese tipo de contratos, cuando hay una dotación presupuestaria, en estos momentos no se deberían derivar a todas aquellas especialidades que han tenido una mayor demora o un mayor impacto en sus listas de espera? ¿Eso se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Son partidas presupuestarias diferentes? Lo digo desde el conocimiento, ¿eh? A ver, sin duda lo que hay que hacer es lo que has propuesto, Maribel. La partida presupuestaria es la misma, es el capítulo 1 del hospital. La nómina que se paga en capítulo 2 en fungible es solo la del personal vinculado universitario, lo cual supone también la oportunidad de muchos chistes, ¿no? Porque los profesores titulares y los catedráticos son fungibles. Bien, al margen de este pequeño chascarrillo, todo lo demás es capítulo 1 y es la dirección del hospital la que tiene perfecta capacidad y competencia para decidir que un oftalmólogo se ponga a hacer triaje de COVID en la puerta de un gran hospital porque la situación epidemiológica sí lo requiere. En nuestro escenario, lo que ha ocurrido es que sí se han hecho contratos para la atención COVID que se recondujeron, o se están reconduciendo ahora mismo, a la atención de aquellos puntos que han sufrido mayor demora. La lista de espera quirúrgica, porque no se podía operar, no porque no hubiera pacientes o no hubiera cirujanos, sino porque lo que no había era la cama crítica de la postcirugía que estaba ocupada. Hemos ocupado en algunas ocasiones también incluso quirófanos. Entonces, bueno, pues si no tenemos una válvula de escape para el paciente postintervención, nos quedamos todos parados, queda ese circuito quirúrgico parado. Lo que se está haciendo ahora es reconducir esos recursos humanos y recuerdo y además visibilizo que el recurso más delicado y más importante de todo el sistema es el recurso humano. Bueno, pues esos recursos humanos que ya tenemos dentro del sistema los estamos reconduciendo al punto de mayor necesidad. Pero es que hay mucho reumatólogo, internista, endocrinólogo, intensivista que se les contrató para eso y ahora resulta que la lista de espera de reumatología está desbocada. Bueno, pues ese reumatólogo va a ese contrato. Hoy precisamente la dirección gerencia y todo el equipo de la división médica nos ha reunido a los jefes del hospital a contarnos cuál es el escenario actual, no solo asistencial sino también presupuestario, y nos han confirmado que la consecución de los objetivos de los planes extraordinarios tiene como consecuencia aparejada que se van a mantener los contratos de todo ese personal para el 2022. Lo cual es bastante importante y bastante de agradecer. Claro. A pesar de una desviación presupuestaria de 8 millones en el capítulo 1 y de 15 en el capítulo 2, en un solo hospital. Totalmente. Arsenio, ¿ibas a comentar algo, Arsenio? No, que me impresiona eso, que no creo que sea lo que pase en nuestro hospital. No. Por eso estamos aquí también comentando para si hay oídos, Claro. Que realmente pueda llegar. Pues mira, yo, Arsenio, tenía una pregunta para ti, precisamente por si no había preguntas, que de momento no hay ninguna pregunta. A mí me llamó la atención, es verdad que no somos iguales nosotros a otras comunidades autónomas desde el punto de vista de la presión que tuvimos con el COVID, así como tampoco desde el punto de vista de la suspensión de las cirugías. Pero sí que me consta que en algún centro con una presión superponible a la nuestra, el trasplante hepático o el trasplante pulmonar o el trasplante renal, es decir, el trasplante en general, no se paró, se consideró
prestación o una actividad que no debía pararse por las circunstancias. Y yo me planteo, en esos centros que realmente durante la pandemia no se suspendió el trasplante, o si se hicieron menos, pero quiero decir que no se suspendió completamente como se suspendieron otras cirugías, si realmente eso se hubiera aplicado a los pacientes oncológicos que realmente pues tienen una proyección quizás incluso con una supervivencia peor que la que pudiera tener un trasplantado en un momento de estos. ¿Tú crees que eso se podía haber hecho? ¿Eso se hizo? ¿Hubiera aportado algo? ¿No se hizo porque realmente no había opción de hacerlo? ¿Qué piensas al respecto? Mi sensación, sin que tenga esas cifras, es que nuestro hospital mantuvo el programa de trasplantes prácticamente íntegro. Eso condicionó algunos problemas de suspensiones de cirugía oncológica, porque si teníamos 2 camas de UCI o 3 camas de UCI para ese día y se habían programado 3 enfermos, si se cruzaba un trasplante, pues perdíamos esa cama de UCI. Pero se mantuvo. Es decir, a ver, los trasplantes en España es un tema muy sensible. Los hospitales creen, y es verdad, que una parte importante de su prestigio está en función de eso. Pero bueno, yo sé que en nuestro hospital hubo discusiones en algún momento en las mesas que se llevan todas las semanas para programar lo que es la cirugía y que se podía hacer en la semana siguiente. Se planteó en algún momento no hacer trasplantes. También tengo que contar que algún trasplante se desestimó, o sea que tampoco es que el 100% se hicieran, pero se mantuvo una línea bastante clara de mantener programas de trasplantes, con lo que supone eso, porque a ver, un trasplante de pulmón en un hospital, la media de días de UCI son entre 7 y 10, ¿eh? O sea que no estamos hablando de una cardíaca que 48 horas se va, o un páncreas nuestro que a las 24 horas se va. Es decir, pero se mantuvo. Es verdad que en algún momento se desestimó alguno, ¿eh? Pero, a ver, esto es muy complicado a veces. Todo el mundo cree que sus enfermos son los más importantes y los que peor están, y bueno, pues es muy difícil. La dirección médica es la que tiene que al final poner un cierto orden, y lo pusieron más o menos, dependiendo de lo que empujara cada unidad, ¿no? Un poco en esa línea. Muy bien, yo no sé si tenéis alguna pregunta entre vosotros, o yo creo que tenemos todavía un poquito de tiempo. Creo que se ha tocado prácticamente todo lo que había que tocar. Probablemente si seguimos será reiterando algunas cosas. No sé si pensáis que ha quedado algo en el tintero. Bueno, siempre quedan cosas en el tintero, pero bueno. No sé si tenéis alguna intervención, porque si no es así, yo creo que vamos a dar por cerrada este coloquio. Vosotros, muchas gracias, os agradezco enormemente vuestras magníficas exposiciones. Han sido unas aportaciones muy válidas y sobre todo unas aportaciones reales, que creo que es lo más importante de todo. Siempre servirán para algo, estoy segura que esto servirá para algo. No sé si caerá en los anales del tiempo, pero probablemente esto pues, pueda recordarse en un momento dado si se graba, o si nuestros hijos o las personas que vengan por delante en algún momento quieran saber lo que pasó, pues aquí lo tendrán y de primera mano, con lo cual yo pues, estoy muy agradecida. Como también lo estoy agradecida a la Sociedad Española de Patología Digestiva porque haya contado conmigo para continuar con este ciclo de coloquios. La verdad es que me parece que aportan, o por lo menos yo me he sentido muy cómoda con todos los coloquios y con todas las experiencias que hemos tenido. Agradezco también a todos los asistentes virtuales, porque ahora no podemos hablar de los asistentes presenciales, pero pronto tendremos también presencialidad. Animo a que nos queda un coloquio más. Tenemos un coloquio que haremos y yo creo que será el último en enero, y animo a que la gente pues participe. Realmente son bienvenidos y siempre
pueden aportar muchísimo o pueden levantar algunas situaciones que no se hayan contemplado. Y sin más, pues yo quiero agradecer finalmente a MSD su apoyo para que hayamos podido hacer estos coloquios, que es gracias a ellos hemos tenido este soporte. Y nada más, muchas gracias a todos y muchas gracias a la organización, porque también detrás lleva un esfuerzo muy importante, la organización técnica que lleva la Sociedad Española de Patología Digestiva para que esto se pueda hacer. Y nada, solo deseo lo mejor para todos y que sigamos viéndonos, aunque sean estas circunstancias. Muchas gracias.